Del texto que vamos a hablar hoy va a ser de las almas del pueblo negro de Du Bois, en el capítulo 1, por nuestras luchas espirituales. Du Bois fue un pionero académico afroamericano, escritor y activista de los derechos civiles, cuyo trabajo influyó profundamente en el discurso sobre la raza en América. Nacido el 23 de febrero de 1868 en Massachusetts, fue el primer hombre negro en obtener un doctorado de la Universidad de Harvard. Du Bois no solo fue un sociólogo innovador, historiador y activista afroamericano, sino también un autor prolífico, cuyas obras seminales, incluidas Las almas del pueblo negro, escrita en 1903, en un momento donde las comunidades afrodescendientes pasaban por la opresión legal, social, debido a la segregación racial en Estados Unidos. Estas obras escritas desafiaron las nociones predominantes de inferioridad racial y abogaron por una educación superior y derechos políticos para los afroamericanos. Desempeñó un papel crucial en la lucha por los derechos civiles, combinando sus conocimientos académicos con el activismo para abordar las injusticias sociales que enfrentaban los afroamericanos en un contexto marcado por las leyes y la exclusión sistemática. Sirvió como telón de fondo para sus profundas reflexiones sobre identidad, lucha y esperanza. Para poder darle una introducción al tema de la lucha de nuestro capítulo 1, este comienza con una cita poética sobre el anhelo de comprensión y paz, simbolizado por los lamentos del agua, paralelo al profundo paisaje emocional de la experiencia negra en América. Cito el fragmento del espiritual negro: nadie conoce los problemas que yo he visto, de Arturo Signus, tomado del inicio del capítulo 1 de nuestras luchas espirituales. Oh, agua, voz de mi corazón, que lloras en la arena, toda la noche lloras con un llanto triste, me acuesto escuchando y no alcanzo a entender la voz de mi corazón en mi pecho o la voz del mar. Oh, agua, que imploras descanso. Es a mí, durante toda la noche el agua está llorándome. Agua inquieta, nunca habrá descanso, hasta que la última luna se desvanezca y cese la última marea, y el fuego del fin comience a arder inconsciente, y el corazón esté cansado y absorto, y clame como el mar, toda la vida llorando, implorando en vano, como el agua, toda la noche está llorando. Esta cita fue tomada de la página 11 de nuestro primer capítulo. Ahora bien, a medida que se desarrolla el texto, surgen reflexiones que categorizamos de la siguiente manera. La pregunta, el velo y la doble conciencia, luchas por la identidad y logros, contexto histórico y desafíos. En la segunda parte sintetizamos el texto en aspiraciones culturales y educativas, llamada la unidad, la espiritualidad como resistencia, la educación como camino a la libertad y abordamos unas breves palabras finales.
Empecemos con nuestro primer fragmento, la pregunta. Du Bois aborda la persistente indagación sobre la experiencia negra en América, articulada de manera indirecta a través de interacciones sociales. En estas surgen preguntas donde, escribo y cito, entre el hombre y el otro, entre el otro mundo y yo, siempre se alza una pregunta sin formular. Algunos no la plantean por delicadeza, otros por la dificultad de enunciarla adecuadamente. ¿Qué se siente cuando se es un problema? Dicen, conozco un hombre de color en mi pueblo que es una excelente persona. Esta cita fue tomada a la página 11. Revela pues así el peso emocional de ser percibido como un problema en lugar de un individuo, un humano que siente y padece igual que todos. Ser visto de manera diferente bajo una lupa constante de rechazo hizo que esta idea surgiera como una realización durante su infancia. En nuestro segundo segmento de análisis tenemos el velo y la doble conciencia. Describe el concepto del velo que separa a los individuos negros de sus contrapartes blancas, lo que lleva a un sentido de doble conciencia. En el texto especifica el momento específico al darse cuenta de esto, donde, y cito, fue entonces cuando caí en la cuenta con cierta brusquedad de que yo era diferente a los demás. Me encontraba separado de su mundo por un enorme velo. Esta cita la podemos encontrar en la página 12. Ahora bien, esta dualidad, ser tanto americano como negro, crea un conflicto interno y da forma a su identidad y aspiraciones. Cito, uno siempre siente esta dualidad, un americano, un negro, dos almas, dos formas de pensar, dos luchas irreconciliables, dos ideales, en combate en un cuerpo oscuro, cuya fuerza obstinada es lo único que le impide romperse en pedazos. Esto lo encontramos en la página 13. En la actualidad, lo vemos y vivimos aún a nivel social, en el ámbito educativo y el laboral. La historia nos ayuda a entender procesos sociales actuales. Con esto vemos cómo las luchas siguen prevaleciendo. La discriminación y comentarios raciales existe, se normaliza, tal cual chistes de cantina. Se repiten y se propagan en una sociedad con patrones de no tener libre pensamiento, con dependencia intelectual, y hay de aquellas almas que padecen este desdén sin poder luchar por la igualdad. En nuestro siguiente segmento tenemos luchas por la identidad y logros. Du Bois enfatiza el deseo de participar plenamente en la sociedad americana, mientras se retiene la esencia de la identidad negra. Cito, la historia del negro americano es la historia de esta contienda, de este anhelo por alcanzar una madurez consciente, por fundir este doble ser en uno mejor y más verdadero. Tampoco querría blanquear su alma negra en una oleada de americanismo blanco, pues sabe que la sangre negra tiene un mensaje para el mundo. Página 13. Esto puede interpretarse de diversas maneras, especialmente en el contexto actual, en las luchas por la igualdad, la justicia social y el reconocimiento de la diversidad cultural. En primer lugar, la sangre negra refiere a la herencia e historia de las comunidades afrodescendientes.
A lo largo de la historia, estas comunidades han enfrentado discriminación, opresión y violencia, pero también han mostrado una resiliencia y una riqueza cultural inmensa. El mensaje que se puede extraer de esta frase es un llamado a la conciencia sobre las injusticias que aún persisten en la sociedad actual, como el racismo sistémico y la desigualdad económica. Además, en un mundo cada vez más globalizado, la diversidad cultural se valora más que nunca. La sangre negra simboliza no solo la lucha por los derechos civiles, sino también la celebración de la identidad y la cultura afrodescendiente. Este mensaje puede ser un recordatorio de la importancia de la inclusión y el respeto hacia todas las culturas, así como un llamado a aprender de las experiencias y perspectivas de las comunidades afrodescendientes. Teniendo un poderoso recordatorio de que la historia y las luchas de las comunidades afrodescendientes tienen mucho que enseñarnos sobre igualdad y justicia. Esto es un llamado a la acción para construir un futuro más equitativo y justo para todos. Ahora bien, la historia del negro americano se marca como una lucha por la autoconciencia y la identidad, esforzándose por fusionar sus dos yo sin perder ninguno. Cito: esta es, pues, la finalidad de su lucha: ser un trabajador más en el reino de la cultura, para escapar tanto de la muerte como del aislamiento, para administrar y utilizar sus mejores facultades y su ingenio latente. Esta cita la encontramos en la página 13 y 14. En nuestro contexto histórico y los desafíos de esta primera parte, reflexiona sobre la desilusión que siguió a la emancipación, donde las expectativas de libertad no se cumplieron debido al persistente racismo sistémico y las barreras económicas. Y cito: la esclavitud era, de hecho, la suma de todas las vilezas, la causa de todas las calamidades, la raíz de todo prejuicio. La emancipación era la llave de una tierra prometida. En sus canciones y exhortaciones resonaba una palabra: libertad. En sus lágrimas y maldiciones, el Dios al que imploraban tenía la libertad en su mano derecha. Gritad, oh niños, sois libres, gritad, porque Dios os ha traído la libertad. Página 15. Esta decepción se ve agravada por las duras realidades sociales que obstaculizan el progreso de los individuos negros. Y debo citar: en vano se alzan ante él nuestras protestas por el problema social cada vez más acuciante que nos acecha. Esto lo encontramos en la página 15. Me dan ganas de llorar, como matan a la gente en este bello país y en mi pueblo inocente. Me dan ganas de llorar. Gritad, oh niños, sois libres, gritad, porque Dios ha traído la libertad. Cito página 15. Esta cita de la Voice evoca un grito de júbilo y esperanza representando la liberación de la esclavitud. Es un llamado al poderoso a celebrar la emancipación
un momento que marcó un antes y un después en la historia de los afrodescendientes. Los niños aquí representan la pureza, la esperanza y el futuro de una nueva generación que ya no nacería bajo el yugo de la esclavitud. Sin embargo, también podría interpretarse como un símbolo de vulnerabilidad. Si bien los niños simbolizan una generación libre, heredan un legado de desigualdad. Su libertad inicial está condicionada por un entorno hostil que perpetúan las limitaciones de sus padres. La relación con Dios como un garante de la libertad sugiere una visión de la divina providencia, pero también puede criticarse como una manera de desviar la responsabilidad humana e institucional sobre los problemas estructurales que persistieron hacia un Dios. La espiritualidad como resistencia es uno de los aspectos más conmovedores que presenta este capítulo. El explotación de la espiritualidad y la fe como fuentes de fortaleza para los afroamericanos. Boyce señala que como las iglesias negras y las espirituales cantos religiosos de origen afroamericano han servido como pilares de resistencia frente a siglos de esclavitud, segregación y racismo. La iglesia como centro comunitario, más que un espacio religioso, las iglesias negras son lugares de encuentro, consuelo y planificación para la comunidad. Representan un refugio donde se nutre la esperanza y se fomenta la solidaridad. La iglesia viene a ser como ese desfogue de los afros o de cualquier persona para esta esclavitud que de los espíritus como expresión de lucha. Boyce destaca el poder de los cánticos espirituales, no solo como una forma de consuelo, sino también como un medio para expresar el sufrimiento y la resistencia frente a la opresión. Estos cánticos son testimonio de la historia colectiva y al mismo tiempo herramientas para fortalecer el espíritu. Esto también vemos en la realidad, en la zona donde yo trabajo, en la cultura Wa, que maneja e invoca los espíritus a través de rituales, a través de cantos, para liberar los espíritus de las personas o enfermedades. Respecto a esta cita, que la libertad proclamada no siempre equivale a la libertad vivida. La exaltación de la emancipación puede leerse como una estrategia para alimentar la esperanza, pero también puede interpretarse como una forma de ignorar las responsabilidades sociales, políticas necesarias para hacer que esa libertad sea real. El holocausto de la guerra, los horrores del Ku Klux Klan, las mentiras de los Carpet Burgers, la desorganización de la industria y los consejos contradictorios de amigos y enemigos dejaron al desconcertado siervo sin ninguna nueva consigna más allá del viejo grito por la libertad. Cito página 16. En esta cita retrata un panorama de desilusión tras la abolición de la esclavitud. Aunque la abolición es un avance significativo con la libertad legal, pero en el contexto político, social y económico
se mantiene la esclavitud o se mantiene la cadena de la desigualdad y la violencia. La libertad no fue acompañada de un cambio estructural, lo que demuestra cómo las transformaciones legales son insuficientes sin un apoyo real para garantizar la justicia social. La cita nos invita a reflexionar sobre cómo las luchas por la igualdad en cualquier época pueden enfrentarse a barreras sistémicas que retrasan o distorsionan el progreso. Convirtió al hijo de la emancipación en el joven de incipiente conciencia, esmerada formación personal y respeto a sí mismo. Por primera vez procuro analizar la carga que llevaba sobre sus espaldas, ese lastre de degradación social parcialmente enmascarado tras el mal llamado problema negro. Ser pobre es duro, pero pertenecer a una raza pobre en una tierra de dólares es el colmo de las penurias. Los hombres llaman a esta sombra perjuicio y sabiamente la explicación como la defensa natural de la cultura contra la barbarie, de la educación frente a la ignorancia, de la inocencia frente al crimen, de las razas superiores frente a las inferiores. Cito página 18. En este cita, el autor refleja la evolución del afrodescendiente emancipado, quien pasa de ser un hijo de la esclavitud a un joven con conciencia crítica, enfrentando las secuelas de la opresión histórica. La carga simboliza las estructuras de exclusión social que limitan su progreso, mientras el concepto de problema negro enmascara la responsabilidad sistémica, culpando a la víctima en lugar de transformar el sistema. Ser pobre ya es una lucha, pero pertenecer a una raza marginada en un contexto o en un mundo capitalista intensifica esa exclusión. La cita denuncia cómo el perjuicio racial se justifica bajo supuestos de superioridad cultural y moral, perpetuando jerarquías injustas. Eso subraya que la verdadera emancipación requiere más que libertad legal, exige un cambio estructural que erradique la desigualdad y el racismo. ¿De qué le sirve a la educación superior a un semihombre abajo en el derecho al voto de los negros por la fuerza o de forma fraudulenta contemplada el suicidio de una raza? Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. De las cenizas del pasado surgió un ajuste más cuidadoso de la educación. Para la vida real, la percepción más clara de las responsabilidades sociales de los negros y una sombría comprensión del significado del progreso. Cito página 19. Este fragmento evidencia las tensiones de la pose, la
emancipación, donde el racismo intentaba justificar la exclusión de los afrodescendientes de la educación y la participación política, considerándolos semi-hombres. Tales discursos buscaban perpetuar la opresión mediante fraudes y violencia. Sin embargo, en este contexto hostil emergió un cambio. La educación pasó a ser vista como una herramienta para la vida y la emancipación, promoviendo el respeto propio y la conciencia social. La sobria comprensión del proceso refleja cómo los afrodescendientes transformaron la adversidad en una oportunidad para reconstruir su identidad colectiva y reclamar un lugar legítimo en la sociedad. La educación como camino hacia la libertad. El autor subraya la importancia de la educación y el liderazgo intelectual para superar las barreras del racismo. Según Boyce, la emancipación no puede limitarse a una igualdad formal en las leyes, también debe incluir una transformación cultural y educativa. Educación como emancipación mental argumenta que solo a través del conocimiento y la autovaloración los afroamericanos podrán liberarse de las cadenas psicológicas impuestas por el racismo. Como conclusiones tenemos, el autor nos invita a mirar más allá de las estructuras superficiales de la sociedad y reconocer las luchas internas que moldean las identidades de los oprimidos. Su visión combina la crítica social con un mensaje de esperanza, subrayando que el cambio es posible si se aborda con conocimiento, con fe, con solidaridad y empatía. El autor señala que la lucha espiritual de las personas afroamericanas trasciende generaciones, reflejando la búsqueda de justicia y dignidad. Su mensaje sobre la doble conciencia y el velo sigue siendo relevante, recordándonos la importancia de enfrentar las desigualdades actuales. Hoy sus ideas nos inspiran a construir sociedades más inclusivas, donde la educación y la resistencia colectiva sean herramientas para salir del proceso de esclavitud. La lucha por la emancipación y la igualdad de los afrodescendientes, aunque marcada por obstáculos como el racismo, la exclusión y la violencia, también han sido un proceso de transformación y resistencia. Este camino demuestra que la educación, la conciencia social y el reconocimiento de derechos son fundamentales para superar las estructuras de opresión, a pesar de los intentos de negarles su humanidad y participación a las comunidades. Afrodescendientes han utilizado las adversidades como un impulso para construir una identidad fortalecida, buscar justicia social y promover un progreso que incluye a todos. Esto subraya la importancia de seguir luchando por una sociedad verdaderamente equitativa e inclusiva. Muchas gracias. Me dan ganas de llorar, como matan a la gente, en este bello país. Venezuela, te quiero, mi pueblo inocente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí. Vamos a retomar un poco esta como tercera parte, digamos, del video,
para hacer una continuación o unos pequeños ejemplos en la actualidad de lo que veníamos hablando del texto de las almas del pueblo negro, situándonos específicamente, bueno, digamos, de la parte del primer capítulo, ¿no? Entonces, tenemos algunos puntos importantes que consideramos, Walter, ¿cierto?, de traerlos a colación y poderlos, digamos, porque nos pareció importante que, digamos, en la parte de, ahorita último, el caso de los 4 chicos de las Malvinas, de Guayaquil, que se llevaron, ellos eran afroecuatorianos, digámoslo, y eso ha movido mucho al pueblo, porque se han violado muchos derechos no constitucionales, y están inmersos allí lo que es los militares, ¿no? Y no han habido respuesta alguna todavía de ese caso. Si bien es cierto, sí, digamos, si hubiese sido un caso de alguna persona, por ejemplo, que viva en San Borondón o que vive en otro lado, si la prensa hubiese hecho más, las mismas instituciones del Estado, creo que si hubiesen pronunciado de una forma diferente, digamos, tratándose de personas afrodescendientes, la prensa sí le dio como el apogeo y las organizaciones, pero de ahí la justicia como tal ni siquiera se ha pronunciado. Eso sigue en un proceso investigativo, entonces creo que es un claro ejemplo de racismo también hacia las personas afro. Así es, así es. Entonces, yo quisiera aquí poner en contexto lo que lo que Du Bois dice en el texto, ¿no? Que es esta experiencia pues esclavista de los afroamericanos en Estados Unidos y que empujaba al pueblo negro a ser conscientes de sí mismo, eh, al mismo tiempo que debía serlo como era observado en un ámbito de opresión constante, ¿no? Y esto era la compleja relación entre los conflictos de raza y clase, que es exactamente lo que estamos hablando ahorita con respecto a este punto en específico, pero hay otro también que podremos traer a colación, el de George Floyd, ¿no? Sí, justamente esto sucede en Estados Unidos y en el año 2020, donde George Floyd es acribillado por un policía. También otro caso importante es el tiroteo de Búfalo en el año 2022, donde un joven blanco en un supermercado él mata a 10 personas afro. Entonces, no solamente en Estados Unidos, digamos, como el Estado, la policía y no solamente se trata de casos individuales, sino también donde está incluido la fuerza pública, digamos, el Estado, las instituciones, la justicia. Y eso sucedió antes y también ahora, digamos, es como un tema actual. Los dos casos de Estados Unidos, los casos de los niños afro son recientes. Y no podemos dejar de lado que es cuando el rechazo que hay por en la población con respecto a los indígenas, ¿no? El trato que se le dan a ellos es totalmente diferente al que le dan a usted o el que me pueden dar a mí. También está un tema de autorreconocimiento, ¿no? Porque todos descendemos de ellos, ¿no? Y eso es simplemente unos pequeños ejemplos de lo que históricamente ha sucedido y todavía en el siglo XXI estamos hablando de que eso era en el siglo XX, ¿no? Mucho antes. Y ahorita sigue sucediendo el racismo, sigue la discriminación, siguen los comentarios racistas para este grupo afrodescendientes, digamos, dar comentarios, los dichos como no es porque sea negro, es porque es feo, o trabajar como negro, o mira, cuidado de esa mano negra allí. Entonces, esos son comentarios que nosotros normalizamos y son comentarios racistas. Entonces, creo que tenemos que ser un poco más analíticos e identificar cada palabra, mejor dicho, pensar antes de hablar. El texto de Du Bois nos invita a que nosotros repensemos nuestra influencia afrodescendiente,
perdón, en a ser un poco analíticos, tolerantes con con esta raza, digamos, ¿no? Que por qué hacer una distinción, esta raza es mala y esta raza es buena. Entonces creo que eso a mí me abrió la vena un poco Du Bois, porque es una obra muy importante para entender el movimiento antirracista en Estados Unidos y traerlo a colación en nuestra actualidad. Bueno, yo comparto con compañera, creo que Boyce en sus relatos nos deja un antes y un después, y creo que es importante mirar hoy en la actualidad cómo se siguen dando casos tanto en los mismos Estados Unidos como en nuestro país, ya sea con los casos que hemos citado y muchos casos más, y también con los casos de los 4 niños afro. El Estado está para garantizar el derecho de las personas, no de las razas, ni de las etnias, sino de las personas. Todos, para mí, todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos. Creo que eh, la conciencia crítica dice el Estado es garante de derechos, y creo que eso es muy importante. Muchas gracias a todos. Así es, estoy de acuerdo con usted. Bueno, muchísimas gracias.